casualidad, uno siempre el fiscal, siempre, y de ese se encarga la profesora Gemma Sala Galván, que es profesora titular de Derecho Tributario de esta universidad y actualmente está de letrada en el Tribunal Constitucional. Además es profesora también en el máster en Derecho Deportivo, se encarga de la parte de fiscal. Y el primer tema del que me voy a encargar yo es sobre los fondos de inversión en el mundo del fútbol profesional, tema sobre el que ya he hablado en otra ocasión, concretamente a mediados del año pasado, pero como se han producido alguna novedad, pues es la ocasión también para tratar el tema. Bien, el tema de los fondos de inversión. Entonces, el punto de partida es el elevado grado de endeudamiento de los clubes y entidades deportivas. Por cierto, si queréis intervenir en cualquier momento, formulando una pregunta, una observación, una crítica, una matización, levantáis la mano y podéis interrumpirme, ¿eh? Y además se agrava, vuestra voz se puede grabar. Por tanto, el punto de partida, ¿podéis cerrar un poquito la puerta? A ver si no molestaremos a los profesores que están en los despachos. Bien, el punto de partida es el elevado grado de endeudamiento de los clubes y entidades deportivas, que ha determinado pues, que su ingenio se ha exprimido al máximo en busca de fuentes de financiación para poder fichar a nuevos jugadores más buenos, ¿no? Bien, entonces, recurriendo a los fondos de inversión. Para entender un poco las operaciones de los fondos de inversión en el fútbol profesional, tenemos que partir de una serie de conceptos básicos. El primero de ellos tiene que ver con los derechos federativos. Los derechos federativos son los derechos de un club a inscribir a un jugador en la competición oficial para que pueda participar en las competiciones que disputa ese club. Por tanto, solo los clubes pueden disponer de los derechos federativos y además estos derechos federativos no pueden ser objeto de fraccionamiento entre dos o más clubes. Solo uno de ellos puede alinearlo en el partido de la competición oficial y por tanto solo la titularidad puede corresponder a un club. Bien, un club que tiene su plantilla a un jugador con un contrato de trabajo deportivo de 1, 2, 3, 4 o 5 años de vigencia, pues sabe desde el momento que lo firma, que tiene una expectativa de que ese jugador pueda ser traspasado durante esos años a otro club y puede obtener el precio del traspaso. A su vez, si por cualquier razón el jugador abandonase el club por su propia voluntad, sin que el club incurra en ningún incumplimiento, pues debe saber el jugador que es posible que se sorprenda con una reclamación del club en sede judicial, reclamándole el pago de una indemnización por romper el contrato sin causa, indemnización que se calculará por el juez de lo social con arreglo a lo pactado en el contrato. Habrá que aplicar la cláusula de rescisión prevista a tales efectos y en su defecto, si no ha previsto nada, pues los jueces la fijarán según su criterio y siguiendo lo que dice el Real Decreto 1006/85. Por consiguiente, el club que tiene su disciplina y con un contrato de trabajo tiene una expectativa de ganar dinero con el jugador, bien por el precio del traspaso que pueda obtener si lo traspasa a otra entidad deportiva, o bien si el jugador rompe el contrato por la indemnización a que pueda tener derecho en sede judicial. Entonces, aquí aparecen los derechos económicos derivados de los derechos federativos, que es la expectativa de ganancia que tiene el club por el precio de un eventual traspaso a otra entidad deportiva o por el pago de la indemnización si el jugador, repito, rompe el contrato sin causa. Bien. Estos derechos económicos que nacen o derivan de los derechos federativos sí que pueden ser propiedad no solo de un solo club, sino de dos o más clubes. Por ejemplo, pues últimamente tampoco es nada extraño que una entidad deportiva tenga en su plantilla un jugador bastante caro y que no entra en los esquemas del equipo técnico y le quiera dar salida y no encuentre tampoco a ningún otro club que pague el precio de traspaso que le piden. Y entonces los traspase de forma definitiva y gratuitamente a otra entidad. Pero claro, lo normal es que el club que traspasa en estas condiciones pues quiera participar también de los rendimientos o réditos económicos que ese segundo club pueda obtener si a su vez lo traspasara, no gratuitamente, sino a cambio de un precio a otra entidad. Y entonces se reserva para sí pues una opción de compra, pero además se reserva pues un porcentaje que puede ser del 10, 20, 30, 40, 50% del beneficio del precio de traspaso que pueda obtener el club
de destino. Bien, entonces podemos encontrarnos con un jugador cuyos derechos económicos pertenezcan al club anterior en un porcentaje de 10 al 50%, por ejemplo, y al club nuevo de destino. Pero a su vez, la cuestión es si además esos derechos económicos pueden pertenecer no solo a otro club, sino a un tercero, a un operador económico que no tiene nada que ver con la organización deportiva, lo que se llaman los fondos de inversión. Entonces aquí aparece el concepto de la propiedad de terceros, los TPOs, que significa que la propiedad de los derechos económicos derivados de los federativos de un jugador es propiedad también de un tercero ajeno a la organización deportiva, a un fondo de inversiones. ¿Cuál es la utilidad o la razón de ser por la que se recurre a los TPO, a los fondos de inversión para que financien fichajes? Pues ya lo he dicho antes, los clubes españoles pues están muy endeudados y muchos de ellos no tienen cash para afrontar los precios de traspaso de nuevo jugador. Entonces, pues recurren a la financiación de fondos de inversión que les permiten fichar jugadores que no están a su alcance o fichar nuevos jugadores que no podrían si no fuera con la ayuda de los fondos de inversiones. Los futbolistas pues pueden tener un interés en que venga un fondo de inversiones porque a lo mejor de esta manera puede ser fichado por un nuevo club, participar en el 15% del precio de traspaso y luego pasar a un club más solvente que le pague y tenga garantizadas las remuneraciones. Y los fondos de inversión, ¿qué interés tienen? Pues pueden invertir en un nicho de un mercado revalorizable, aunque con riesgos. Bien. Fórmulas. Aquí, si nos colocamos en la perspectiva o en la posición del jugador, podemos hablar de tres fórmulas. La fórmula la dura, la semidura y la blanda. La dura es la más agresiva para con el jugador. ¿Por qué? Porque consiste que el fondo de inversión contrata directamente con los padres o tutores de jóvenes promesas y se hace con parte o todos de los derechos económicos del jugador. Esta es la fórmula más dura. La fórmula semidura. En este caso, el fondo no contrata directamente con el jugador, sino con el club que lo tiene fichado, que tiene los derechos federativos. Entonces, el fondo adquiere todo parte de los derechos económicos derivados de los deportivos de ese jugador a cambio de una determinada cantidad y a partir de ahí el fondo ofrece a ese jugador al mercado, a otros clubes. ¿Para qué? Para que lo fichen. Y así, cuando se ha fichado este jugador, pues el fondo de inversiones va a percibir pues su tanto por ciento, su porcentaje, en función del porcentaje de los derechos económicos que se haya quedado, pues puede ser del 50, pues percibirá el 50% del precio del traspaso. O en su caso, si el jugador rompiera el contrato y hubiera una indemnización a favor del club de origen, pues el tanto por ciento de esa indemnización. El fondo de inversiones, tras ese nuevo traspaso, va a tratar de retener otro porcentaje de los derechos económicos del jugador para poder participar en una futura operación de traspaso y seguir ganando con este jugador. Entonces, ese porcentaje normalmente suele decrecer paulatinamente conforme avanzamos en la carrera profesional del jugador. Cada vez será menor. Y cuantos más traspasos en la carrera deportiva o durante la vigencia de ese contrato de trabajo deportivo sea objeto el jugador, pues más dinero va a ganar el fondo de inversiones. Por tanto, la gracia del fondo de inversiones es que sea continuamente traspasado y de ahí pues que los aficionados pues se hagan de cruces cuando su equipo funciona muy bien, la competición, hemos visto casos de clubes, equipos que han ido muy bien y que sin embargo a la siguiente temporada pues se ha descapitalizado la plantilla porque un gran número de jugadores de esos buenos cuyos derechos económicos están en manos de fondos de inversiones pues han ido a otra liga, a otro club, ¿no? Entonces, bueno, pues si va bien la cosa, ¿por qué nos deshacemos de estos deportistas? Luego, por otra parte, para que esta operación sea segura y no haya riesgos, pues el fondo de inversiones y el club necesitan la complicidad del jugador y por eso, además de ese contrato de compraventa o cesión de derechos económicos entre el fondo de inversiones y el club, pues normalmente hay otro contrato en el que aparece el jugador, en el que se trata de alcanzar o comprometerle por adelantado ante eventuales o futuros traspasos. Bien. Y por último, la fórmula blanda
es cuando el fondo de inversiones pues actúa como un banco, simplemente financia las operaciones de fichajes, prestando dinero al club para que fiche a jugadores. Los clubes a cambio se comprometen a devolver el capital con los intereses, a veces con avales o sin avales, y otras veces el fondo de inversiones lo que hace es avalar un préstamo, por ejemplo, de una entidad bancaria que se le concede a un club para fichar a jugadores. Y, en fin, luego hay fórmulas mixtas. Fórmulas mixtas, en virtud de las cuales, por ejemplo, pues un fondo de inversiones ofrece a un equipo un jugador, ese el jugador resulta un poco caro para el club, que no puede, y entonces si el precio de traspaso es de 5 millones, pues te lo ofrezco por 2,5, y entonces yo me quedo con, el fondo se queda con el 50% de los derechos económicos, tú has comprado el 50% de los derechos económicos del jugador, tienes durante la vigencia del contrato la opción de recuperar o hacerte con el 100% del jugador, pagando los 2,5 millones de euros que faltan con los intereses, y si no lo recuperas, entonces tienes que aceptar el traspaso que yo te ofrezca, y en tal caso, de ese precio de traspaso, pues tú te llevarás el club el 50%. Vemos como aquí se combina la fórmula intermedia, la semidura, con la blanda. Bien. Ahora vamos a ver si estas operaciones de los fondos de inversiones son ajustadas a derechos, son posibles, y veremos, para finalizar, qué ha pasado recientemente con una prohibición de los TPOs en la FIFA y también en la Federación Española de Fútbol. Y veremos qué consecuencias tiene para los contratos que todavía estaban en vigor, qué pasará con el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos con la dura. La dura es cuando el fondo de inversiones, os hago memoria, se hace con los derechos económicos del jugador, una joven promesa, contratando directamente con los padres o tutores. Esta fórmula suele ser muy habitual, como muy bien sabes, Santiago, en Sudamérica. Suelen, los jugadores que vienen de Sudamérica, pues los jugadores suelen ser propiedad ya desde el principio, desde muy jovencitos, de un fondo de inversiones. Por ejemplo, el caso de Neymar, si no me equivoco, ¿no? Neymar, sus derechos económicos pertenecían a su club de origen, el Santos, y un fondo de inversiones, ¿no? Entonces, de Sudamérica suelen venir estas condiciones. Bien, entonces, hay que tener claro que que esto en España no es posible, en España ni en general, no es posible. ¿Por qué razón? Primero, los jugadores aficionados, que no son profesionales, que no tienen un contrato de trabajo deportivo, no pueden generar derechos económicos, porque no pueden ser traspasados y cobrarse por el traspaso, para empezar. Luego, si el jugador profesional en un momento determinado queda libre y no hay contrato de trabajo, tampoco genera derecho económico que se pueda acceder a un tercero. Necesitamos un contrato de trabajo deportivo siempre, en vigor. Entonces, cuando un jugador cede sus derechos económicos, lo que está comprometiendo es su libertad de trabajo, es un derecho de trabajo irrenunciable, por tanto es imposible, el objeto es imposible. Los únicos derechos que puede ceder un jugador a un tercero son, y con límites, son los derechos de imagen y la imagen extradeportiva, porque la deportiva es del club. Y a mayor abundamiento, como el derecho a la imagen es un derecho que forma parte de la personalidad, forma parte de la dignidad humana, es renunciable, y el jugador puede rápidamente recuperar lo que es su imagen y su derecho a manejarla. Y luego los derechos de representación también los puede ceder. Sobre la cesión de los derechos de representación volverá al final. Bien, entonces, ¿qué hacen los fondos de inversión para sortear estos inconvenientes? Pues cuando se hacen con los derechos económicos de un joven jugador, contratando con los padres o los tutores, pues automáticamente acuden a un club puente, un club amigo, con el que le ofrecen el jugador, a veces a cambio de nada, y a veces este jugador ni siquiera llega a disputar ningún partido con este equipo, pero a partir de ya tenemos un contrato de trabajo, un deportista profesional que ya puede generar derechos económicos y ya se puede participar. Bien, y ya estamos en la fórmula siguiente, que es la fórmula semidura. Bien, en cuanto a la fórmula semidura, pues el TAS tuvo la ocasión de pronunciarse si era posible o no que un operador económico ajeno a la organización deportiva pudiera detentar los derechos económicos derivados de los federativos de un jugador, pues en un laudo del año 2007, y vino a aceptar más o menos la legalidad.
de los mismos. La FIFA reacciona en 2008 con 3 medidas. La primera de ellas es la siguiente. En el reglamento de la FIFA sobre el estatuto y transferencia de los jugadores incorpora un nuevo artículo, el artículo 18 bis, que es el que regula la prohibición de influencia de terceros en los clubes. Este artículo viene a decir que ningún club puede firmar con un tercero un contrato que permita a este tercero influir en las condiciones de trabajo del jugador o en el traspaso o transferencias de este jugador. Esto es lo que se prohíbe. Entonces, se plantea el alcance de este precepto ante el TAS, y el TAS en un laudo del año 2009 viene a decir que este artículo en rigor no prohíbe la inversión de terceros en los derechos económicos, pero tampoco la permite, es decir, ni la permite ni la prohíbe, la ignora. Lo único que hace es prohibir la influencia de terceros, los contratos por medio de los cuales un club cede a un tercero la capacidad para determinar las condiciones de trabajo del futbolista o el traspaso o transferencia de este jugador a otra entidad deportiva. Segunda medida que toma la FIFA. Pues bien, incorpora en el reglamento sobre los agentes de jugadores del 2008, en el anterior, porque ahora ya está en vigor uno nuevo, una prohibición de que los agentes del jugador, el agente del jugador, pueda participar en las ganancias que se generan por su traspaso. Y luego este reglamento, que actualmente ya ha sido reemplazado por otro, el reglamento sobre las relaciones con los intermediarios de la FIFA, que está en vigor desde el 1 de abril de 2015, pues este prohíbe expresamente la cesión de créditos. Está prohibiendo que se ceda el crédito ante un futuro traspaso. Lo está prohibiendo expresamente en el artículo ese. Y por último, en el artículo 17 del reglamento sobre el estatuto y transferencia de los jugadores, el reglamento de la FIFA en lo sucesivo, pues también se prohíbe, después de establecer que si el jugador rompe el contrato de trabajo deportivo sin causa tendrá que indemnizar al club, se viene a decir expresamente que el derecho a la indemnización no puede cederse a terceros. Por tanto, también está prohibiendo la cesión de la indemnización a un tercero. Bien, entonces, los fondos de inversiones en cada operación suelen, como he dicho antes, retener un porcentaje de los derechos económicos del jugador, porcentaje que suele ir decreciendo en cada operación conforme va avanzando la carrera profesional del jugador, pero suelen retenerlo para seguir ganando dinero con el jugador. Entonces, para que esto sea posible, como he dicho antes, necesita la complicidad no solo de los clubes, sino también del propio jugador. Y es cuando aparecen esos contratos a tres bandas, cláusulas, contratos a tres bandas entre club, fondo de inversiones y jugador, cláusulas que limitan la libertad contractual del jugador, porque suelen tratar de comprometer de antemano al jugador ante un eventual traspaso. Entonces, sobre estas cláusulas, pues se ha pronunciado el TAS en dos ocasiones, en el 2013 y el 2011. En el 2013, en ambas ocasiones son reclamaciones del fondo de inversiones, de la empresa tenedora de los derechos económicos del jugador, frente al jugador, en ambos casos. Y en el primer laudo lo que reclamaba o estaba en juego, que era 1 millón de euros o de dólares, no recuerdo bien. Entonces, claro, el TAS, cuando se enfrenta a este tipo de cláusulas, y en general todos los tribunales, pues les llama mucho la atención, porque es muy llamativo que una empresa, que no es un club, una entidad deportiva, tenga X porcentaje, un 50, 60, 70% de los derechos económicos, y pueda influir en la carrera profesional del jugador. Es muy llamativo. A mí me costó muchísimo entenderlo y aceptarlo. Y a los jueces también, porque cuando lo dan por bueno, y lo veremos luego, lo dan muy de pasada, no entran mucho a desarrollar la admisibilidad de estos negocios. Pero claro, ya cuando esto son en reclamaciones del fondo contra el club, pero ya cuando se trata de reclamaciones del fondo contra el jugador, ya es cuando ya saltan chispas y ya los jueces se nota que son reacios. Y en este caso, repito, el fondo reclamaba al jugador porque había roto el compromiso y se había ido a otro club.
y estaba en juego, creo, $1.000.000 o de euros. Pues bien, el TAS no le da la razón al fondo, no condena al jugador, pero no porque entienda que esos negocios, esas cláusulas sean posibles o no sean posibles, sino simple y llanamente porque en una de las estipulaciones el fondo se comprometió a pagar al padre del jugador 10.000 euros por no sé qué gestión que tenía que hacer e hizo el padre del jugador. Y como no la pagó, 10.000 euros, pues liberó de tener que indemnizar al jugador al fondo. O sea, estando en juego 1.000.000 euros, se sale por la tangente porque no se hayan pagado 10.000. ¿Por qué? Porque le llama la atención ese tipo de cláusulas. En este otro caso, en el del año 2011, aquí también hay una reclamación del fondo contra el jugador, y aquí, pues, creo que no hable de memoria y me equivoque. Pues aquí, el contrato entre el fondo y el jugador se había firmado para 5 años, una vigencia de 5 años. O sea, durante 5 años el jugador estaba atado. Tenía que aceptar los traspasos que le ofreciera el fondo de inversiones. La cantidad estipulada para el caso de incumplir lo pactado por el jugador, el caso de incumplimiento, eran 6 millones de euros. En cambio, el fondo podía liberarse y romper el vínculo con el jugador a cambio de 6.000 euros. Entonces, el jugador en un momento determinado rompe con el fondo y ficha por su cuenta con otro club y el fondo reclama. Entonces, el TAS dice que ese tipo de cláusulas, con esa desproporción tan elevadísima... ¿Querías hablar? No, quería preguntar una cosa sobre lo que está diciendo, pero va a pasar. Termino de explicar esto y sí. Entonces, claro, esa desproporción va contra el derecho, en ese caso era el derecho suizo, el Código Civil, y exonera de tener que indemnizar al jugador, exonera al jugador tener que indemnizar al fondo. Claro. Dime. ¿Cómo se articula ese tipo de cláusulas que obligan a un trabajador, un jugador, a aceptar un traspaso? Que en el derecho español sería complicado. En el derecho español no son de recibo. Luego lo veremos a nivel nacional. Ese tipo de cláusulas sería una cláusula resolutoria del contrato, anticipada, abusiva y que no es admisible. Es decir, el traspaso en España necesita el consentimiento del jugador. El 1006 no dice en qué momento se tiene que prestar ese consentimiento. Por tanto, podríamos decir, bueno, si el consentimiento da por adelantado, si el jugador presta su consentimiento al traspaso que le ofrezca el fondo de inversiones anticipadamente, pues se cumple con ese requisito. A mi modo de ver, a mi modo de entender, no. Ese consentimiento, pero esto lo veremos luego, este consentimiento se tiene que prestar en el momento que se va a producir el traspaso. Y si se presta antes, esa cláusula es una cláusula resolutoria abusiva y no puede producir ningún efecto. Ahora lo veremos inmediatamente. Ahora veremos qué pasa a nivel nacional. Bueno, pues a nivel nacional sí que, aquí no están, pero hay bastantes sentencias del orden civil, de las audiencias provinciales, en las que se resuelven reclamaciones planteadas por fondos de inversión contra los clubes y suelen condenarles a los clubes. Ahora veremos en qué condiciones. Entonces, una de las cuestiones que se plantean es si son válidos estos contratos de compraventa o cesión de los derechos económicos que firma un club con un fondo de inversiones. Entonces, aunque sin mucha explicación, porque en honor a la verdad, si analizamos la suerte de sentencias que hay bastantes, pues apenas se entra a discutir ese tipo de negocios son válidos o no, y a qué categoría de negocios pertenecen, eso mucho menos, lo hacen los tribunales. Lo dan por bueno. El argumento es que según el artículo 1271 pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio, aun las futuras. Aquí no hay una prohibición de ceder o pactar sobre los derechos económicos del jugador, derivados de los derechos federativos del jugador, y por tanto lo que no está prohibido está permitido, y el pacta sunt servanda, artículo 1091 del Código Civil, se ha pactado, se ha de cumplir. En este caso, cuando ocurre lo siguiente, el fondo reclama, o sea, el fondo ofreció el jugador a un club español. El club español firma un traspaso con el club anterior
y cede en esa operación un 50%, pongamos por ejemplo, al fondo. Entonces, el fondo de inversiones sigue teniendo un 50%. Y firma un contrato de trabajo con el jugador. Y luego, a los 2-3 años, lo traspasa. Y entonces, el fondo de inversiones le dice al club, oye, dame mi porcentaje del precio del traspaso. Mi 50, mi 30, mi 40, mi 60, dámelo. Y entonces el club dice, no te lo pago. Se hace el longuis y no paga. Y entonces el fondo de inversiones se va al orden civil, porque es un negocio civil, y reclama su dinerito. Entonces, en ese juicio, pues aportará el contrato de compraventa o cesión de los derechos económicos con el club, y luego el contrato de trabajo que en su día firmó con el jugador con el club, que fue la firma simultánea a la firma del contrato de compraventa o cesión de los derechos económicos. El contrato con el jugador del fondo, por el cual se demuestra que era suyo el jugador y que estaba obligado a aceptar ese traspaso que finalmente se produce, eso no lo puede sacar, porque ahora veremos cómo en mayor parte de las veces es ilegal. Entonces saca el contrato de compraventa o cesión de los derechos económicos y luego este jugador, en fecha simultánea a esa firma, se incorporó en las filas del jugador. Y en ese contrato de compraventa o cesión, el club ha pactado que el fondo sigue reteniendo un 50%. Por tanto, con eso demuestra que es titular del 50% y que tiene derecho a cobrar el 50% del precio de traspaso que se produzca a los 2 o 3 años. ¿Me explico? Eso es lo que lleva al juicio. Entonces los jueces que dicen, bueno, con estas circunstancias, todo lo que no está fuera de comercio puede ser objeto de contrato. Hay un pacto de compraventa cesión de los derechos económicos por virtud del cual el jugador, el club admite que el fondo sigue teniendo el 50% o el 60% de los derechos económicos. De forma simultánea se ha hecho con los servicios del jugador, luego lo traspasa y en estas condiciones entienden que sí que hubo un contrato de compraventa-cesión de los derechos económicos que es admisible, es legal, y condenan al fondo a pagar el 50% del precio obtenido por el precio del traspaso. Así se funciona. Ojo, descontando los gastos que haya tenido que afrontar el club con ocasión de ese traspaso. Esto lo aborda, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona de este año, de 1 de abril del 2015. Aquí el Fondo de Inversiones pedía su 50% del precio total del traspaso, obtenido por el club con el traspaso del jugador, propiedad del Fondo de Inversiones. Y entonces la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona dice, no. Las partes saben que ese traspaso lleva unos gastos, en el caso concreto, 2. La contribución por solidaridad que el club tuvo que retener del precio que cobró el traspaso para pasarla a los clubes formadores del jugador, en virtud de la normativa de la FIFA, y también tuvo que pagar otra cantidad. Y es que ese jugador en cuestión antes había estado en otro club y ese club tenía una opción de compra sobre los derechos federativos del jugador. Entonces, para poderlo traspasar libre al jugador, lo necesitaba libre. Y por eso el club tuvo que pagar a ese club que tenía la opción de compra de los derechos federativos del jugador, tuvo que pagar una cantidad para compensar por la renuncia a ejercitar la opción de compra. Y entonces viene a decir que tiene que descontar esas cantidades y luego aplicar el porcentaje, el 50, el 60, y ese porcentaje es el que tiene derecho el fondo. Es más, también hay que descontar el 15% del jugador. El jugador tiene derecho, según la normativa laboral, a cobrar un 15% como mínimo del precio del traspaso. Y ese 15% se calcula sobre el precio total del traspaso, no sobre el precio que cobra el club descontando la parte que se lleve el fondo, que es lo que pasó con Neymar y la reclamación del Santos al Barcelona, porque el Neymar, pues como si reclama más dinero porque el precio del traspaso de Neymar que pagó no fue solo lo que pagaba el Santos, sino que también era lo que pagaba al tenedor del resto de derechos económicos del jugador. Bien. También se admite
en sede judicial que ese contrato de compraventa o cesión de los derechos económicos entre club y fondo de inversiones incluya una cláusula penal que cuantifique de forma anticipada la indemnización que tendría que pagar el club si incumple el contrato con el fondo de inversiones. Vale. Esto a nivel civil, en el orden civil de la jurisdicción. En el orden contencioso administrativo, pues también se han tenido que pronunciar sobre esta cuestión porque normalmente la agencia tributaria, de esto igual luego habla Gemma, la agencia tributaria, pues cuando se encontraba que los clubes pagaban a los fondos de inversiones X cantidad de dinero, presuponía que esas cantidades eran retribuciones por trabajo, por rendimientos de trabajo del jugador que se pagaban a través de una persona jurídica interpuesta, a modo de imagen y semejanza de lo que se hace con los derechos de imagen. Y entonces trataban de sancionar al club por no haber practicado la retención por el impuesto a la renta de las personas físicas. Y entonces hay que discutir si esas cantidades son retribuciones de trabajo del futbolista en cuestión, que se pagan a través de persona interpuesta, o son el rendimiento que cobra el fondo de inversiones por ser propietario de X porcentaje de los derechos económicos del jugador y haber sido traspasado. Entonces, la Audiencia Nacional dice que sí que caben la cesión de los derechos económicos a un operador económico ajeno a la organización deportiva, y el Supremo viene diciendo, la Sala de lo Contencioso del Supremo viene diciendo que no. Si bien es cierto que el año pasado dictó una sentencia de 24 de marzo del 2014 en la que viene a decir, bueno, lo normal es que el tráfico comercial de los derechos federativos y económicos, lo normal es que estos derechos estén en manos de entidades deportivas. Y que cuando salimos de este círculo normal y aparece un tercero ajeno a la organización deportiva, lo que se presume, la presunción juega a favor de que son retribuciones de trabajo, lo que se le paga al fondo. Son retribuciones de trabajo encubiertas, salvo que se demuestre lo contrario. Entonces aquí habría que sacar todos los papeles y demostrar que no son retribuciones de trabajo encubiertas, sino que son la participación en beneficio por el traspaso del fondo de inversiones que tenía X porcentaje de los derechos económicos. Bien. Como he dicho varias veces, el fondo de inversión pues intenta retener parte de los derechos económicos del jugador tras cada operación de traspaso, para seguir ganando dinero con el jugador. Entonces, para que esto sea factible, el jugador nunca puede quedar libre, porque entonces ya no hay cesión que valga de derechos económicos, porque un jugador libre no genera derechos económicos. Entonces siempre tiene que tener un contrato de trabajo en vigor por delante, no puede quedar libre, y luego tiene que ser traspasado varias veces, cuantas más mejor, para que en cada operación el fondo se lleve su porcentaje. Y entonces es cuando, además del contrato de compraventa-cesión de los derechos económicos entre el jugador y el club, pues aparecen ya contratos en los que aparece el jugador. Esos contratos muchas veces, ¿verdad, Santiago?, que ya no se pueden sacar, ¿no?, en caso de litigio, porque la mayor parte son unas burradas tremendas. Pero ¿por qué? Porque esas estipulaciones a través de las cuales se pretende atar la inversión como comprometiendo de antemano al jugador ante eventuales traspasos, pues esas cláusulas, esos contratos deben respetar la legislación laboral. Deben respetar la legislación laboral. Y aquí ya vemos y hacemos un repaso por la legislación laboral, y esto enlaza con lo que tú preguntabas antes. Pues hay una serie de reglas laborales que van a ser cortapisas a las operaciones de los TPO en España. Primera, ningún sitio está dicho cuál deba ser la duración del contrato de compraventa o cesión de los derechos económicos del jugador a un tercero. Pero por necesidad, porque un jugador libre no genera derecho económico a favor de un tercero. Por necesidad, no puede su duración ser superior a la del contrato de trabajo deportivo. Y el interés del fondo es que coincida. Por tanto, por necesidad y por interés del fondo, la duración del contrato de cesión entre el club y el fondo de los derechos económicos del jugador va a ser coincidente con la duración del contrato de trabajo deportivo. Y entonces tenemos que tener en cuenta que según la legislación laboral, pues hay una serie de reglas que limitan la voluntad de las partes
club y jugador a la hora de pactar la duración de su contrato. Y es que el contrato primero tiene que ser temporal, el contrato de trabajo deportivo siempre tiene que ser temporal, caben prórrogas, es decir, y sucesivas. Un mismo jugador puede ser objeto de sucesivas prórrogas dentro de la misma entidad deportiva, pero esas prórrogas no se pueden pactar anticipadamente en el contrato de trabajo inicial porque se tiene que prestar el asentimiento por el jugador cuando va a producir efectos la prórroga. Y no caben las prórrogas obligatorias que se pactan anticipadamente en el contrato inicial y menos cuando son obligatorias para el jugador. Esto los tribunales del orden social de la jurisdicción lo vienen diciendo continuamente. Bien, primera limitación. Segunda limitación tiene que ver con el traspaso. Bueno, necesitamos el consentimiento del jugador para cada operación de traspaso. Si no da el ok, no se le puede imponer el traspaso. Y además, el consentimiento que se exige en la legislación laboral, podríamos entender, bueno, pues se le puede conseguir que lo dé al principio de toda la historia, cuando firma el contrato de trabajo y firma los compromisos con el fondo de inversiones. No, esa cláusula, a mi modo de ver, el consentimiento se tiene que prestar cuando se va a producir el traspaso, en cada momento, en cada operación. Si se presta de antemano, eso es una cláusula abusiva, una cláusula resolutoria del contrato abusiva que no puede producir efectos. Y luego, el jugador tiene derecho a un 15% del traspaso y es un 15% del precio del traspaso, del precio total, incluyendo lo que se vaya a llevar el fondo de inversiones, no a la inversa. Si tiene que pagar 5 millones el precio del traspaso, el fondo de inversiones tiene un 50%, se va a llevar 2,5 millones de euros, el club 2,5 millones, pues el jugador tiene derecho a un 15% de los 2,5 millones de euros que se lleva el club. No, llevaría un 15% de los 5 millones que vale el precio del traspaso. Luego, sigue una tercera cortapisa o limitación. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Si tiene que ver con esto, la puedes hacer ahora. Parto de la base de que hay un contrato entre el fondo y el jugador por el que obligan al jugador. Entonces, en la legislación española estás diciendo que esto es muy complicado o va a ser nulo o no va a ser posible hacerlo valer jurídicamente. En algún otro sitio sí, que ese contrato existe. ¿Es una obligación jurídica que intenta el fondo conseguir sobre el jugador? ¿Es un contrato o es otra cosa? Que se puede hacer valer en otro país. ¿Eh? En otro país. Claro, el fondo cuando pretende obligar al jugador, que es su negocio, a moverse de club en club, ¿ha firmado algún contrato o ha hecho otra cosa? En España no valdría. Un contrato de trabajo no lo es, ¿por qué no? ¿Qué ha hecho? Ha firmado un contrato que, por ejemplo, pues en el tasa da por bueno limitadamente, en algún caso se consideró que era abusivo. ¿En qué términos puede hacer este contrato? Sí, yo por la experiencia que he tenido en algunos de estos, realmente el fondo no obliga al futbolista, ni en algunos casos el futbolista no sabe nada, ¿no? Sino que el fondo lo que obliga es al club. Es decir, al club le dice, si yo te traigo una oferta por tanto dinero, tú tienes que aceptarla. Y si no la aceptas, que puede ser el jugador no quiera irse, tú me tienes que pagar como indemnización la parte que me correspondería. Es el tema que más está más candente y es el de Falcao. Falcao nunca quiso irse al Mónaco, pero el Atlético de Madrid un poco al final en medio obligó a salir allí, porque si no tenía que indemnizar al fondo una cantidad muy importante. Pero las otras ofertas que tenía eran inferiores y entonces el Atlético de Madrid perdía dinero. Y al final fue la razón por la que Falcao se fue al Mónaco. ¿Vale? No porque estuviese obligado, sino porque el Atlético de Madrid estaba obligado. Estos cláusulas que a veces se pactan, en España en los tribunales no se pueden sacar porque son ilegales y por eso no se sacan, porque no pueden producir efectos. Y en la mayoría de los países europeos pues tampoco. Bien. Pero como dice Santiago, pues la sartén por el mango se dice, si la tiene el club, el fondo de inversiones, porque si el club no acepta el traspaso, entonces tiene que pagar mucho más por el jugador y ha recurrido al fondo porque no tenía cash. Luego, por otra parte, ¿el fondo cuándo puede tener derecho a cobrar? Pues cuando se dan algunos de los supuestos contemplados en el contrato de compraventa o cesión de los derechos económicos, que son normalmente el traspaso o la ruptura del contrato por el jugador sin causa imputable al club.
Si no se dan estos presupuestos, el fondo de inversiones no tiene derecho a cobrar nada. Me explico. El jugador puede morir, puede ser declarado incapaz permanente y entonces, pues, el fondo no se llevará nada. E incluso, y existe una sentencia aquí, en este caso de la Audiencia Provincial de Castellón, en este caso el club y el jugador, en un momento determinado, decidieron dar por resuelto de común acuerdo el contrato de trabajo deportivo. Porque no encajaba. Esto puede suceder porque el club a lo mejor esté en una situación crítica económica y no pueda pagar la ficha del jugador. Y tampoco encuentre a otro club que quiera asumir al jugador y sea traspasado y pague el precio del traspaso. Entonces, te doy la carta de libertad. O simplemente porque es muy caro el jugador y no entra dentro de los esquemas del cuerpo técnico del club. Y entonces le dan la carta de libertad. Entonces, de común acuerdo rescinden el contrato y le dan la carta de libertad al jugador y luego el jugador, pues a lo mejor a los 6 meses se encuentra otro equipo, ficha. Pues en este caso se dio así. El fondo reclama la cláusula penal que se pactó por incumplimiento del contrato de compraventa o cesión de los derechos económicos por parte del club, creo que era el Villarreal, si era en Castellón era el Villarreal. y entonces pues la Audiencia Provincial dijo que no se había dado ninguno de los supuestos contemplados en el contrato de compraventa o cesión de los derechos económicos y el fondo no tenía derecho a cobrar nada. Salvo que se demostrara que esa operación encubría un traspaso por el que el club sí que cobró dinero de un tercero. Pero aún así, aunque se demostrase que hay un traspaso encubierto, pues el fondo de inversiones en sede judicial tendría que demostrar el lucro cesante. Es decir, lo que ha dejado, el daño que ha sufrido y el lucro cesante lo tenía que demostrar y esto es difícil. Bien. Esta es otra limitación, otra limitación cortapista otra piedecita en el camino con la que se encuentran los fondos de inversiones en España. Y luego, por último, y en este caso tenemos una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que se enfrenta a este asunto en el que es el jugador el que rompe y no ficha con el club que le señala el fondo de inversiones. Entonces se encuentra con una reclamación del propio fondo de inversiones contra el jugador. Y entonces el jugador, en sede de lo social, se condenó a pagar la indemnización al club por abandonar el club, según la legislación laboral, y entonces la Audiencia Provincial de Zaragoza dice, bueno, el jugador al romper su contrato tiene que pagar la indemnización estipulada en el contrato de trabajo deportivo o en su caso fijada por el juez, según el 1006 del año 85, el Real Decreto, pero nada más. El fondo no tiene derecho a reclamarle nada más. El fondo lo que tenía que hacer, habría que añadir, es ir contra el club, supongo que era Zaragoza, para que le pague el porcentaje de la indemnización que pagó el jugador por romper sin causa imputable al club su contrato de trabajo. Pero el jugador no tiene por qué pagar nada más al fondo. Paga su indemnización, la paga el club y luego el fondo se la atenderá con el club. Vale, bien. Entonces, a la vista de los puestos, vemos cómo la operación de los fondos de inversión, con la ley en la mano, es una operación arriesgada, porque los derechos económicos generan expectativas de ganar dinero en el futuro, pero estas expectativas están a merced de muchas circunstancias y pueden evaporarse y no ganar dinero al final. Bien. En cuanto a la tercera modalidad de operación de los fondos de inversión en el fútbol, que es la de prestar dinero para que fiche a cambio de un interés o avalando, etcétera, esas no plantean ningún problema. Bien, pero normalmente los fondos de inversión lo que tienen interés es en invertir, no en el capital social de la sociedad o no en prestar dinero para que esta fiche, sino invertir en un activo determinado de los clubes, que es los derechos económicos de los jugadores. Vale. Los riesgos. Con todo este panorama estamos en condiciones de ver o vislumbrar algunos de los riesgos que a mi modo de ver y según denuncian también algunos de los actores que trabajan en el mundo deportivo pueden provocar los fondos. Primero, pueden adulterar la competición. Si un fondo de inversiones tiene bastantes jugadores en el mismo equipo y además tiene también jugadores en otro equipo rival y tienen que disputarse, por ejemplo, pues un partido final de la competición que es a vida o muerte para uno de ellos. Y imaginaros que un fondo tiene 5 o 6 jugadores en un equipo que se la juega toda el último día de la jornada de la liga y enfrente tiene un equipo y el portero, los derechos económicos pertenecen al mismo fondo. Pues está servida a las dudas. Vale. Segunda objeción.
Las operaciones de los TPOs, lejos de alejar la burbuja económica que vivimos en el mundo del fútbol, también la acrecienta, ¿eh? Los clubes de fútbol pues tienen deudas y luego se encuentran con que el reglamento de control económico de la liga pues les impide fichar y asumir una serie de compromisos por encima de una serie de ratios. Luego se encuentra también que si no pagan las deudas con el Estado, con los propios jugadores, pues se pueden ver sancionados con la expulsión, el descenso. Y entonces, ¿qué manera tienen para sortear estas limitaciones? Pues recurrir a los contratos de compraventa-cesión de los derechos económicos con terceros. Y estas operaciones de los TPO pues supone romper la filosofía del llamado fair play financiero, que por otra parte es paradoja. Resulta paradójico que la liga lo haga valer para decir los clubes que tienen que vivir con sus medios propios. Y de ahí dan por bueno que la masa salarial de lo que pueden asumir los clubes esté limitada por unas reglas que pone la propia liga. ¿Para qué? Por respetar el fair play financiero. Y sin embargo luego les permitan recurrir a algunos equipos a los fondos de inversiones, ¿eh? Además, algunos recurren y otros no. Entonces también se produce un agravio comparativo. Bien. Luego, por otra parte, y esto, yo me coloco en la lógica de la UEFA, la FIFA, la Federación Española e incluso la Liga. Yo no entiendo por qué está a favor de los fondos de inversión la Liga, yo como tal, como tal. No digo algunos equipos, pero la Liga como tal. Es dar entrada a los TPO, en el mundo del fútbol, es dar entrada al reparto de la tarta, del dinero que se genera en el fútbol, a un tercero, que no forma parte. Yo no lo haría, no lo veo razonable. Y luego, por otra parte, estos contratos son muy opacos, poco transparentes. Y esa opacidad, transparencia, permite o propicia que se burlen los derechos de formación de los clubes formadores. Ejemplo, el de Barcelona, pues que se declara una cifra convenida por el precio de traspaso, los derechos de formación de los equipos anteriores se calculan conforme a ese precio, pero luego resulta que se ha pagado más, que se ha pagado un tercero, y esa cantidad se burla a los clubes formadores, ¿no? Bien. Evasión fiscal. ¿Por qué? Porque estos fondos de inversión, la sede la tienen en paraísos fiscales. Y luego también otro riesgo para los jugadores, porque sufren fuertes presiones para aceptar los traspasos, como Falcao, como decías tú, Santiago, que se ven obligados a aceptar un traspaso que no lo quieren y que va en contra de su carrera deportiva, porque sí, van a ser traspasados, van a cobrar el 15%, pero van a ir a un club pues que en su proyección va a ser un retroceso en su carrera deportiva y a lo mejor ya no va a conseguir lo que podía haber conseguido haber seguido en el equipo o haber aceptado otro equipo que le ofrecía una ficha menor, pero que las expectativas deportivas eran mucho mayores. Entonces, aquí nos encontramos con que los fondos de inversiones sí que ejercen sobre los jugadores pues unas fuertes presiones, directa o indirectamente a través del club, para que acepten los traspasos. Y como la UEFA y AFE, el Sindicato de Futbolistas Españoles, denuncian, pues nos encontramos ante una nueva forma de esclavitud. Son propiedad de los fondos de inversiones. Entonces llama la atención pues escuchar la radio y hablar de este jugador es de Méndez. Es que son propiedad del fondo, porque tienen un porcentaje, puede ser de 50, pero determinante, o inferior al 50, pero determinante para controlar la carrera deportiva. Entonces, surge un debate, fondos sí, fondos no. Ya he dicho que en Sudamérica los fondos están en su pleno apogeo. En Europa, pues, Francia, Inglaterra, Polonia los prohíben. España, aquí tenemos una fuerte disputa y tenemos planteamientos diferentes. Pues la Federación Española de Fútbol y AFE están de la mano, van unidos de la mano y están en contra de los TPO. Por contra, la Liga y el Consejo Superior de Deportes también están a favor de admitir los TPO. De hecho, la Liga el año pasado presentó un borrador para una propuesta de regulación de las operaciones de los TPOs, en las que aceptaban las operaciones de los TPO, pero establecían unas limitaciones. No se podían firmar contratos de compraventa-cesión de los derechos económicos respecto de jugadores menores de 16 años, lo que va de suave porque no puede firmar un contrato de trabajo, y si no tienes contrato de trabajo no caben derechos económicos, no se puede ceder, esto es nulo.
pero bueno, no está mal que se dijera. Por otra parte, se establecía un porcentaje máximo de los derechos económicos a favor de un fondo respecto de un mismo jugador, un 50%, no se podía rebasar. Y también se establecía un número máximo de jugadores por club y temporada a favor de un mismo fondo, ¿no? De 4 a 6 jugadores. Estas limitaciones pues están bien, pero claro, también en contrapartida se podía objetar. Esos 4 o 5 jugadores podían... Bueno, esto es una propuesta que no se ha aprobado, ya veremos por qué. Estos 4, 5, 6 jugadores... ¿En el Valencia cuántos jugadores tiene Méndez? Ay. Bueno, y de ahí preguntamos a la afición. La afición está muy calentita, ¿no? ¿No? Y tiene que ver también con esto. Y está calentita y tiene un poquito con esto, porque el entrenador no lo querían de Méndez ahora, ¿no? ¿No es así? Bueno, pues... esos 4, 5 o 6 jugadores podían pertenecer a un mismo fondo. Y luego, lo que era un poquito más discutible es que nos impedía que un mismo fondo tuviera huevos en diferentes cestas, es decir, que tuviera los derechos económicos de jugadores de diferentes equipos, que es lo que puede dar lugar a la manipulación de la competición, ¿no? Tengamos en cuenta que la ley de deporte establece unas reglas para impedir que una misma persona física o jurídica tenga directa o indirectamente más de un 5% del capital social de 2 entidades deportivas que participan en la misma competición. Entonces, aquí esto se burla, ¿eh? Esto se podía burlar. Efectivamente, quedó en una propuesta porque en diciembre del 2014 la FIFA, a través de la circular 1464, pues prohíbe los TPO. Entonces, toma 3 medidas. Primera, da una nueva redacción al 18 bis del reglamento sobre el estatuto y transferencia de la FIFA, da una nueva redacción, es el que regula la prohibición de influencia de terceros en las condiciones laborales y en las transferencias, pero que es un cambio de redacción que no tiene trascendencia, vale lo que he dicho antes. Luego incorpora, esto sí, un nuevo artículo, el 18 ter, que ya veremos, prohíbe los TPO y define el concepto de tercero. Esta regla es obligatoria a nivel mundial, pero tiene que ser desarrollada en cada federación nacional e incorporada sin modificación alguna, dice el reglamento de la FIFA, en el reglamento de la Asociación Nacional. Entonces, la Real Federación Española incorpora estas reglas en los artículos 102 apartado tercero y 102 bis del Reglamento General de la Real Federación Española, donde incorpora los nuevos artículos 18 bis y 18 ter. Incorpora también la definición de tercero. Y luego también la Liga también modifica el reglamento disciplinario de la Federación Española para establecer las sanciones disciplinarias para los clubes o equipos o jugadores que incumplan la prohibición de los TPOs. Ahora vamos a ver en qué términos quedan los TPOs, según la reglamentación de la FIFA, que también es la de la Real Federación Española, porque es la misma. Bien, dice literalmente la FIFA... Sí, dime. Sí, una pregunta. Es cuando hablas de adulterar la competición, es cierto, lo que pasa es que también hay otros casos, por ejemplo, en cesión de jugadores, cuando se hace una cesión de jugador y una de las cláusulas de la cesión es que el jugador cedido no puede jugar en Liga o en Copa contra el equipo, digamos, que ha cedido al jugador. Entonces, claro, eso también es, digamos, una manera de adulterar la competición, porque si yo, que soy el Real Madrid, cedo al Villarreal o a cualquier club a un jugador, pero una de las condiciones, una de las cláusulas de la cesión es que ese jugador, cuando yo juegue contra ese equipo, no va a poder jugar contra mí, la pregunta sería si eso no es también adulterar la competición. De la misma manera que pasa aquí, yo no sé hasta qué punto esto es una manera de ponerle puertas al campo, es decir, la cosa va así y es lo que hay, y a lo mejor para algunas cosas no decimos que es adulterar la competición y para esto sí. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que convenir es si la cesión temporal de jugadores es buena o no. Entonces, es buena para todo el mundo,
para el cesionario cedente, para el propio jugador. Por eso, una cosa que está prohibida en el ámbito laboral para cualesquiera otros trabajadores, aquí, excepcionalmente en el mundo del deporte, se admite ceder temporalmente a jugadores, porque es bueno para todos los jugadores. Para todos los clubes, el cedente, el cesionario, el jugador. Entonces, si el Real Madrid va a ceder a un jugador al Villarreal, por ejemplo, lo cede, y lo cede en unas condiciones pues que para el Villarreal están bien, pero claro, si luego va a permitir en el partido que les enfrente en la competición oficial, que a lo mejor es decisivo para que el Madrid gane o no la Liga o la competición de la Copa del Rey, o para que salve en la Champions League o lo que etcétera, si el Villarreal, que ha obtenido un jugador con unas condiciones ventajosas, lo puede alinear y ese meter 3 o 4 goles, pues entonces el Madrid lo que va a decir, yo no lo cedo. ¿Me entiendes? Entonces se admite. Y además, tú imagínate, ese jugador lo puede alinear, lo que vamos a presumir es que va a jugar pues a medio gas. Porque qué jugador, o sí para demostrar al club que lo rescate. Pero a lo mejor si el club se juega mucho, a lo mejor ¿cómo vas a meterle un gol y apearlo de la Champions League? ¿Me entendéis? Todo es sentido común. Es una limitación, pero yo entiendo que la naturaleza del sentido común parece razonable que ese jugador, el club cedente, incluya en la cláusula de la cesión que no lo puede alinear cuando juegue contra él. Y eso no es adulterar la competición. Dime. Cláusula en la que no les dejen jugar. Lo que hacen es poner una penalización. Si vale, yo lo cedo por tanto, pero si juega este partido ya no es tanto otro, con lo cual en la práctica se desvirtúa la posibilidad porque no pueden al jugador prohibirle ejercer su trabajo. Es decir, no se puede, pero sí se puede eso. Lo otro, o sea, el penalizarlo, decir, vale, pues 50.000. Porque soy el Real Madrid, cedo a un jugador en unas condiciones ventajosas a otro equipo, o sea, lo cedo para que se foguee, para que aprenda y madure y tal, y se lo cedo en unas condiciones ventajosas, pero si va a jugar contra mí, me va a poner los colores, sacar los colores, y mi afición me va a buchear porque me va a meter 2 golecitos, digo, pues entonces no cedo, o lo cedo a un equipo que no vaya a jugar contra mí, lo cedo a un equipo francés. Y el jugador no, el jugador a lo mejor quiere quedarse aquí, ¿me entiendes? Sí. Pero a nivel internacional yo creo que el artículo 18 bis de FIFA prohíbe la influencia. Y esto sí que se ha dado, creo que el año pasado se dio el caso, la injerencia de un tercero. Entonces, este otro club se entiende como un tercero, el cedente. Entonces, estaría prohibido por legislación FIFA poner estas cláusulas. De cláusula de penalización. No podemos hablar de penalización incluso económica. Porque creo que el año pasado con el Atlético de Madrid... Pero no se hace en España. ¿No? En España sí se hace. En España se hace, pero yo creo que estaría en contra de la FIFA. O sea, se podría discutir. Porque en el nivel de UEFA sí que permitió que jugase el Atlético de Madrid contra el Chelsea, que estaba cedido y tenía una cláusula económica. Y entonces dijo que era nula. Bueno, esto ahora con el nuevo reglamento FIFA y la nueva reglamentación general de la Real Federación Española de Fútbol, ahora podría ser cuestionable, porque os he dicho antes, una de las novedades es que se define el concepto de tercero. Entonces vamos a las definiciones del reglamento FIFA al principio y se define tercero. Y luego en el reglamento general de la Federación, la definición de tercero se incluye en el 102.3 del reglamento general relativo a la prohibición de influencia. ¿Vale? Entonces podríamos entender que ese concepto de tercero solo está a efectos de la prohibición de influencia. No, ese concepto de tercero juega a todos los efectos, la prohibición de influencia y la prohibición de los TPO en los términos que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué dice la reglamentación FIFA? Ahora también el Reglamento General de la Federación Española, a propósito de lo que es tercero, dice: tercero, cualquier parte ajena a los 2 clubes entre los cuales se traspasa el jugador. Cualquier parte ajena. O a cualquiera de los clubes anteriores, o a cualquiera, ajena, yo entiendo, a cualquiera de los clubes anteriores en los que el jugador estuvo inscrito previamente. Con lo cual, aunque la redacción no es muy afortunada, es enrevesada, y ciertamente a mí inicialmente entendí que el
inmediatamente anterior, en este caso cesión temporal no, porque es uno de los operadores del traspaso, no es tercero. Con la definición de tercero no es tercero. Y entonces sí que no están prohibidas estas cláusulas. ¿Me explico? ¿Qué es tercero? Cualquier parte ajena a los dos clubes entre los cuales se traspasa el jugador, o a cualquiera de los clubes anteriores en los que el jugador estuvo inscrito previamente. Ajena a los clubes que traspasa o a cualquiera de los clubes anteriores. Por tanto, aunque repito, la redacción no es afortunada, no es tercero el club anterior en el que haya estado inscrito el jugador. ¿Me explico? Por tanto, a mi modo de ver, ya no está prohibida una cláusula de este tipo. Ahora, el inciso final se las trae, porque también se puede interpretar como que el equipo en el que ha estado inscrito anteriormente, el club en el que ha estado inscrito anteriormente, también es tercero, porque está mal redactado, pero yo creo que no. ¿Vale? Ok, sigamos. Bueno, entonces, vamos a ver el régimen jurídico de los TPO. Dice, literalmente, la normativa FIFA, la reglamentación general de la Real Federación Española. Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar parcial o totalmente del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro, o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de futuros fichajes. No se puede, nadie, ni clubs ni jugadores pueden firmar con un tercero, un operador económico ajeno a la organización deportiva, un contrato por el cual ese tercero adquiera el derecho a participar en el precio de el futuro traspaso o futuro fichaje del jugador. Por tanto, está prohibido en los TPO. Y esa prohibición es indiferente del concepto de influencia de terceros. Da igual que el tercero, que tenedor de los derechos económicos, pueda influir o no en el traspaso del jugador o en el fichaje por otro club. Esto es indiferente. Lo que se prohíbe es que participe, que se firme un contrato por el cual participen los derechos económicos ante un eventual traspaso o fichaje del jugador. Y tercero, lo hemos dicho, es cualquier operador económico ajeno al club o entidad deportiva, cedente o cesionario, o ajeno a cualquier club en el que no hubiera estado inscrito anteriormente. Y ese concepto encajan los fondos de inversiones como tales, los agentes o intermediarios, los propios jugadores. No se pueden ceder los derechos económicos a estos. Luego, esta prohibición de los TPO se aprobó en diciembre de 2014, pero entró en vigor el 1 de mayo del 2015. Por lo tanto, los clubes y los fondos tuvieron un periodo de vacatio legis de 4 meses, durante el cual pudieron seguir firmando TPOs. ¿Qué pasa con los TPOs anteriores? Pues bien, los TPOs anteriores hay que distinguir con el reglamento de la FIFA y el reglamento de la Federación Española dos supuestos. Los TPO o contratos, mejor dicho, firmados antes del 1 de enero de 2015 seguirán siendo válidos por el tiempo que se hubieran pactado, es decir, con la vigencia inicial. No se pueden prorrogar. Y los que se firmaron en ese periodo de vacatio legis de 4 meses, del 1 de enero al 30 de abril, que es cuando entró en vigor la prohibición, pues esos se mantienen, pero con un plazo máximo de vigencia de 1 año. Entonces, con respecto al primer supuesto, los contratos anteriores al 1 de enero, que siguen en vigor en tanto en cuanto no expire su vigencia, si bien no cabe la prórroga. Entonces me podéis decir, bueno, ahora me pueden sacar un contrato de compraventa o cesión de derechos económicos por 7 años, por 10 años, o de vigencia indefinida. Es imposible, por lo que hemos dicho antes, porque el contrato de cesión está vinculado a tiene, por necesidad, su vigencia no puede superar a la del contrato de trabajo deportivo. En el momento que quede libre, no caben derechos económicos y no se puede ceder, por lo que he dicho antes. Y en ese sentido hay que decir que una forma de evitar los fraudes será la siguiente, y muy fácil. Ese contrato de trabajo deportivo, en torno al cual giran los derechos económicos que se cedieron o compraron en un momento determinado y que se pretende hacer valer
porque todavía no ha expirado su vigencia, ese contrato de trabajo, pues según la normativa federativa y convencional en el sector de referencia, se ha tenido que registrar, lo mismo que las prórrogas. Entonces, ahora no pueden sacar un papel que digan 7 años y el contrato de trabajo tenía 3 años. Esto no se lo pueden sacar de la manga. Y luego, a finales de abril de 2015, los contratos suscritos, los TPOs en vigor, tienen que estar registrados en el sistema de la FIFA, y en cuanto al incumplimiento de estas reglas, si se firmaran TPOs, contratos por el cual un club o un jugador cediera a un tercero ajeno a la organización deportiva los derechos o parte de los derechos económicos del jugador en contra de la reglamentación de la FIFA o de la Federación Española, pues según el reglamento o el código disciplinario de la Real Federación Española, que también se ha incorporado recientemente un nuevo artículo 68 bis, pues tenemos que se tipifica como una infracción de carácter muy grave, sancionable con multa económica de 3.600 a 30.051 euros, y además con una o varias de las siguientes sanciones: deducción de 3 puntos en la clasificación, el descenso de categoría para el club, la celebración de partidos en terreno neutral, la inhabilitación para ocupar cargos en la organización federativa, o aquí estamos hablando de sanciones a imponer a los clubes. Y ahora ya pueden entrar en juego los jugadores: suspensión o privación de licencia por tiempo de 2 o 5 años, y privación de licencia definitiva, esto es de modo excepcional, para cuando hay reincidencia, y luego amonestación pública. Bueno, la carta de sanciones es tan amplia y sin matices, pero bueno. ¿Qué respuesta ha habido en el sector deportivo ante las nuevas reglas de la FIFA y de la Federación Española? Pues bien, la Liga Nacional denuncia esta prohibición de los TPO ante la Comisión Europea, concretamente ante la Dirección General de la Competencia. El presidente de la Comisión del Consejo Superior de Deportes, el presidente del Consejo, Miguel Cardenal, como quiera que el Consejo Superior de Deportes tiene que aprobar el Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, pues ante esa petición de aprobación, pues también pide un informe, en este caso, a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia de España, ¿no? Y entonces la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, el 2 de julio del 2015, aprueba un informe. Y en ese informe viene a decir que, en su opinión, la prohibición de los TPO no cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción competitiva, que serían necesarios para que pasaran el filtro de la normativa europea a propósito de la competencia. Bien. Y viene a decir también que esa prohibición de los TP tampoco se puede justificar en la protección de la integridad de la competición oficial, ni en la protección de los intereses de los clubes o de los futbolistas. A su modo tampoco es suficiente. Existen otras formas para protegerlos. Bien. Y también critica el cauce formal. El cauce formal. Viene a decir que el Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, una norma de este rango, no es adecuado para prohibir los TPO. Bien. ¿Qué podríamos decir? ¿O cuál es mi opinión? Efectúo un rastreo de las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se han dictado a propósito de el deporte y el derecho comunitario, la necesidad de que en el mundo del deporte también se respeten las libertades fundamentales de la Unión Europea y las reglas de la competencia. Hay bastantes sentencias a propósito no solo de Bosman, hay muchos asuntos, ¿no? Y entonces, a partir de esas sentencias, yo considero que hay que subrayar lo siguiente. Primero, que eso es evidente que el mundo del deporte, tanto genera una actividad económica, se sujeta a las reglas del derecho comunitario, el derecho europeo y del derecho nacional, evidentemente. Bien, dentro de esas reglas del derecho europeo, derecho comunitario y nacional que se deben respetar por el mundo del deporte, también están las reglas de la competencia. En el caso de la normativa europea, pues tenemos que estar a lo dispuesto en los artículos 102 y 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Establecen reglas para preservar la libre competencia. Bien, entonces estas reglas también se deben respetar en el mundo del deporte. En este contexto,
pues nos podríamos decir, ciertamente cuando la FIFA o la Federación Española prohíben la inversión de terceros en determinados activos de los clubes, concretamente los derechos económicos vinculados a los derechos federativos de los jugadores, está introduciendo una barrera a la libre competencia, está limitando la competencia, la concurrencia competitiva de los fondos de inversión, de los financiadores en este activo. Bien. Y además, como la FIFA es una asociación de empresas y su reglamento es una decisión de empresas, pues debe respetar los artículos 102 y 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Para que esa regla, pese a impedir la inversión de terceros en estos activos de los equipos de los clubes de fútbol, para que pase el filtro y se dé por buena, no se entienda que conculca el derecho a la competencia europeo o nacional, pues tendríamos que entender o encontrar un interés objetivo que justificara esa restricción, que esa restricción fuera proporcionada, razonable, y que no eliminara la competencia, no la eliminara. Entonces, a tales efectos, encontramos que hay 3 ocasiones en las que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se han pronunciado a propósito de este enfrentamiento entre las reglas deportivas y las normas de la competencia europeas. A propósito de las normas antidopaje y a propósito del sistema de licencias de los agentes FIFA. Entonces, en sendas ocasiones se han dictado sendas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que entienden que estas reglas deportivas, en estos casos concretos, superaban el filtro de la normativa europea y no conculcaban el derecho a la competencia europeo. En el caso de las normas de antidopaje, del COI, del Comité Olímpico Internacional, entonces, las vine a dar por buenas, porque hay una justificación objetiva. ¿Por qué? Porque dice que estas reglas de antidopaje son inherentes a la organización y buen funcionamiento de la competición deportiva y buscan precisamente garantizar una rivalidad sana entre las partes. Y las da por buena. En ambas ocasiones, una sentencia de 30 de septiembre de 2004 y otra del 18 de julio del 2006, esta si no recuerdo mal, a propósito de un litigio de un nadador español, Meca, David Meca. Vale. Y la segunda ocasión es en la que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronuncia sobre esta problemática, tiene que ver con el sistema de licencias de los agentes de la FIFA. Pues este tema lo controla la organización deportiva, es la que expide la que imparte la formación, la que expide los certificados, y entonces pues la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia da por buenos esos argumentos, considera, para entender que estas reglas deportivas no vulneran el derecho a la competencia europeo, entre otras cosas porque a nivel nacional en los diferentes estados no está desarrollada el tema de una titulación ad hoc para la profesión de agente deportivo, pero también y sobre todo porque considera la Comisión, y esto lo da por bueno el Tribunal de Justicia de la Unión de las Comunidades Europeas, porque estas reglas suponen una restricción más cualitativa que cuantitativa y porque trata de proteger a los clubes y jugadores. Y dice, y sobre todo a los jugadores, y dice, estos tienen una carrera deportiva muy corta. Y por eso hay que protegerlos de los agentes o intermediarios que pueden truncar su carrera por un mal traspaso, por un traspaso mal gestionado. Esto es lo que dice la Comisión y lo da por bueno el Tribunal de Justicia. Bien, trasladando estos argumentos, yo encuentro que hay una justificación objetiva, un interés legítimo en la normativa deportiva que trata de limitar los TPOs porque es mantener la integridad de la integridad deportiva de la competición, porque trata de evitar que un tercero tenga derechos económicos en los jugadores de 2 o más equipos rivales que se puedan enfrentar en la competición y evitar así los conflictos de intereses y los riesgos de influencia de terceros en el desarrollo de la competición. Primera regla, proteger la competición. Y segundo, interés objetivo, en segundo lugar, preservar al máximo
al máximo la libertad contractual del futbolista, de los futbolistas. La carrera deportiva de estos es muy corta. ¿Ganan mucho dinero? Sí, los que ganan, pero hay muchos que no ganan. Y esa carrera es muy corta. Y hay que preservar al máximo la libertad de estos jugadores para que en ese corto periodo de tiempo, que puede ser de 13 años a lo mejor, empieza a poder firmar en condiciones de ganar una buena ficha a los 20 años, ya, pero a los 33 ya se acaba la mayor parte de las ocasiones, a que en esos 13 años esa libertad esté libre de ataduras lo máximo posible para que pueda firmar los contratos conforme avanza y progresa en su carrera deportiva. Entonces, la propiedad de terceros, los TPO, nos recuerdan al derecho de retención antes que tenían los equipos, los clubes, y que se prohibió porque iba en contra del derecho, que permitía a los clubes retener a los jugadores al término de los contratos de trabajo e imponerle la prórroga de los contratos. Y esto es parecido, ¿no? Y por último, en rigor, prohibir los TPO no supone eliminar a la competencia, porque los inversores no podrán invertir en determinados activos del club, los derechos económicos de los jugadores, pero pueden invertir en la entidad deportiva, ¿sí? Porque no invierten en el capital social de la entidad. Bien, ahora bien, decía, hay una vía de escape. He dicho antes, lo que pueden ceder los jugadores son los derechos de representación. Y he dicho, luego volveré, hay una vía de escape. Y quizás tú, Santiago no... Agustín, perdona, Santiago y Agustín, como son nombres de santos. Agustín, perdona. Agustín, luego tú quizás, y Santiago también, seguramente nos traerás a la colación ejemplos. Y ya termino aquí, que ha sido muy largo. Bien, una vía de escape. Hacerse con la representación del jugador. Bien, aquí... me parece, y creo que algunos fondos de inversión ya lo que están haciendo es reconducir el tema a la representación de los jugadores. Aquí vemos como paradójicamente la FIFA, por un lado, trata de proteger y preservar al máximo los intereses de los equipos, de los clubes y de los jugadores y su propio negocio con esta prohibición de los TPO, tanto la FIFA como la Real Federación Española, pero por otro lado encontramos con que ha introducido cambios en el reglamento de los agentes intermediarios que abren una vía de escape para que los fondos de inversiones a partir de ahora quieran intervenir y seguir manteniendo su negocio, pero a través de esta vía. Y me explico. Antes, con el reglamento de los agentes de la FIFA anterior, en rigor solo las personas físicas podían ser agentes. Ahora pueden serlo las personas jurídicas, las empresas. Por tanto, Méndez, ahora, a partir de ahora que no podrá firmar, bueno, no digo nombres, un fondo de inversiones que a partir de ahora no puede firmar un TPO en España, con un jugador en un equipo en España o a nivel mundial, porque la FIFA lo prohíbe, puede firmar un contrato de representación, aunque sea una empresa. Bien. Segundo, antes, según el reglamento de agentes de la FIFA anterior, el contrato de representación jugador-club, o jugador-agente, o agente club, tenía una vigencia máxima de 2 años, que se podía renovar, pero como máximo cada 2 años. Ahora no hay limitación, no se dice, no hay ni una duración máxima ni mínima, con lo cual, en rigor, se podría firmar un contrato de representación entre una empresa y un jugador por 5 o 6 años, o 7, o 8, o 10. No lo prohíbe. Segunda rendija o fisura de la normativa que regula a los agentes FIFA, que también es discutible. Con el reglamento anterior, la compensación máxima que podía percibir el representante era de un 3% de los ingresos del jugador. ¿No es así? ¿Antes? Sí, no había nada pactado, pero como máximo era un 3%. Ahora se remite a lo pactado y recomiendan, pero antes era... No, dice, si no había nada pactado cobraba un 3%, pero claro, esto era muy pedagógico. O sea, si no hay pactado, un 3%. Es un mensaje muy efectivo, no era un mínimo, Pero es que ahora se dice lo que se recomienda. A modo de...
Y ahora, como recomendación, si no hay nada pactado, no hay ninguna regla que se aplique. Como recomendación a las partes, se dice que no podrá superar el 3%, pero se puede pactar un 10, un 20, un 30. Me habéis dicho en alguna ocasión que hay contratos de representación que se firma un 30%, ¿no? Entonces, es una forma... Si la gente, el representante tiene un 30% de los derechos que genera el jugador, es una forma de seguir invirtiendo en este nicho, ¿no? Entonces, es llamativo, ¿no? Que por un lado se prohíban los TPO y que por otro lado la normativa de los agentes FIFA pues sea menos protectora de los intereses de los jugadores y abra la posibilidad de que los agentes o intermediarios, pues... Y luego, por otra parte, otra cosa muy importante es que antes un mismo agente no podía representar simultáneamente a un jugador y a un club. Ahora se pueden poner de acuerdo, pueden dar el visto bueno y puede el agente, una empresa, puede firmar un contrato con los dos a la vez, que es lo que solía hacer con los fondos de inversiones al comprar o cederse los derechos económicos. Entonces, una vía de escape, me imagino que va a ser la de los agentes, utilizar la figura de los agentes comerciales para encubrir que los fondos de inversión siguen reteniendo parte de los activos de los clubes. ¿Tenéis alguna pregunta? Y efectivamente es un porcentaje del 30%, se está firmando, ¿tú lo has visto? Eso no es habitual, pero sí que, por ejemplo, en el tema ahorita de deporte se dijo que el 40% de los contratos de 3 jugadores era habitual en Rusia y que por lo tanto se aceptaba como válido. Nosotros ahí estamos defendiendo al club y decíamos que ese porcentaje era excesivo y que no era admisible, ¿no? Ese porcentaje que representaba el 40% de 3 jugadores. Entonces, del total que tienen que cobrar los 3 jugadores a lo largo de todo su contrato, el agente por un contrato firmado el mismo día y tal, había otras cosas, ¿no? Pero bueno. Pero puede entenderse que es un 10% respecto de cada uno. No, el 40% respecto de cada uno. Del total de los 3. Del total de los 3. Que viene a ser un 10 y pico por cada uno. ¿No? Pero yo te cuenta, ¿no? No, pero 40% de cada uno. No sé si era no es lo mismo, un 40% de cada uno que un 40% del total que, si lo dividimos entre los 4 jugadores, de cada uno se lleva un 10 y pico. No, era eso. Un 40% de cada uno. No era lo mismo, lo que pasa es que sí que habíamos acumulado los 3 temas porque eran 3 jugadores que se firmaron el mismo día o que a la gente se le reconoció el derecho a cobrar el mismo día, se le encargó el mismo día firmó el contrato y el mismo día los jugadores se incorporaron, dos firmaron el mismo día y otro firmó a los 4 días. Pero el tema es que no hay ninguna norma, eso depende más bien del país. Normalmente el Tribunal Hábitat de Deporte suele decir que depende del país y que como en Rusia eso es habitual, pues ahí lo aceptó. O sea que no hay una norma que... Desde un punto y estos de vista... fondos de inversiones, como por ejemplo los que están tan presentes en Valencia, que están ideando, están pensando, pero claro, con el reglamento de la FIFA en la mano... No, yo realmente creo que por ahí no lo tienen fácil porque... aunque nunca está limitado lo que puede cobrar un agente, pero cobra de su jugador en principio, que puede pagar el club también, pero en principio es sobre el contrato del jugador. Cuando hablamos de fondos es una participación sobre el precio del traspaso del jugador, que sería distinto. Y aunque es cierto que el agente puede ser agente de esa operación y le contrate el club, eso es distinto a que sea el agente del jugador, por lo que decías de tener contratos largos con los jugadores, pero siempre se referencia a lo que el jugador cobre, que es distinto. No al pero, producto ejemplo, de su venta o de su traspaso. Equipos como el Valencia, en el que está muy presente un fondo de inversiones, ese fondo de inversiones que está programando para el futuro, porque se le acaba la posibilidad de firmar nuevos TPOs. Pues no lo sé, la verdad, lo tienen complicado. ¿Nadie lo sabéis? Que triunfe la demanda, es en la Unión Europea y... Luego ha surgido una fórmula que es lo que se llama el crowdfunding para clubes, pero eso es discutible. FIFA yo creo que tampoco lo permita. Yo he visto al menos 2 empresas que lo que hacen es tener una web en que al público en general se le ofrece la posibilidad de invertir en un jugador, pero la fórmula sería más o menos la misma al final, es decir, el derecho a participar en un porcentaje de la futura venta descontado el precio o el valor que se le da al jugador en el caso de que no se le haya comprado ya venido libre, por ejemplo. ¿Pero eso es lo mismo? Sí, lo que pasa es que al atomizar la participación, porque se limita, por ejemplo, a una cantidad X o a un porcentaje X del valor del jugador,
se entiende que es imposible que exista una posibilidad de influencia, porque no hay nadie que tenga esa capacidad, ¿no?, de influir, porque pues se busca que esté atomizada la inversión. Pero la prohibición de la FIFA es independiente de la capacidad de influencia del tercero, se desliga, No, se prohíben dos cosas. Que la FIFA también dirá que eso está prohibido, pero... El 18 bis prohíbe la influencia de tercero, firmar contratos, y el 18.3 prohíbe la propiedad de terceros. Nosotros hemos preparado un contrato de eso y sabemos que al final eso, si se investiga, pues al final la FIFA lo perseguirá o perseguirá a los clubes. Por eso es complicado que... Claro, ahí tiene que ser el club el que contrate con esa empresa para que la empresa sea la que comercialice esas participaciones o esas inversiones de determinados jugadores. Claro, el club tiene que contratar con una relación un poco compleja porque el club tiene que cooperar, es una especie de convenio de colaboración, le facilita eso para que la empresa sea la que comercializa esa participación y después la empresa lleva una comisión pero lo que pasa es que hay que montar un sistema de inversión a través de esa empresa que es la que publicita. Pero el club tiene que colaborar y ahí es donde el club le entrará miedo porque al final dirá, esto al final es lo mismo. Y como no sabes la sanción que te puede caer... Claro, es que es muy... a nivel internacional no están tipificadas. No. A nivel nacional sí. Con la FIFA. Yo tengo mi opinión, no sé si... Es una sanción en blanco, no hay... es discutible, no está tipificado. A nivel nacional sí, pero ya hemos visto que el margen de maniobra de la Federación Española a la hora de sancionar es elevadísimo. No, para mí jurídicamente es una barbaridad, pero bueno, se aceptan muchas cosas que hace FIFA, no se discuten mucho, o al final se tienen que asumir porque no hay capacidad de reacción jurídica, pero para mí es una barbaridad. Y también tengo mi opinión respecto a los fondos. No, pues diga, tú estás a favor. No, pero no de todos, hay casos de corrupción, pero muchas cosas que se hablan yo creo que no son situaciones reales. Por ejemplo, has comentado dos, y no sé si has mencionado antes porque he llegado tarde y te pido perdón por eso, pero dos casos, yo he conocido directamente varios casos. En uno había una empresa que tenía directamente los derechos contratados con los jugadores, era la que vendía, y una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava. Y ese caso sí que puede ser un caso comprometido, aunque en el fondo ahí lo que hay es un fraude, es decir, el jugador con su agente vende sus derechos para que esos derechos no se consideren salario. Eso es otra cosa, porque van de la mano, es decir, pero sí que es cierto que si el jugador es el que vende al fondo sus derechos, teóricamente ese fondo tiene capacidad de decir dónde tiene que ir ese jugador, y eso es lo que no puede ser. Ese contrato para mí es nulo claramente, porque se está, digamos, limitando o directamente suprimiendo la libertad del jugador de elegir su trabajo y su profesión profesional, etc. Pero los otros supuestos, por ejemplo, el que he mencionado de Villarreal, ahí el jugador es Barbosa, se puede decir, porque es público, está otra vez en el Villarreal, el jugador, yo hablé con él porque vino de testigo a juicio, y el jugador no sabía nada del fondo, no tenía ningún problema con eso. El otro caso, que es el de Zaragoza, que es Ayala, que también lo conocimos indirectamente, ahí el jugador ejerció su cláusula, se marchó de chimpún, y había una empresa que tenía los derechos comprados al Villarreal y no pudo hacer nada. Quiero decir, realmente al final la capacidad de influencia no es tan grande como se dice, porque realmente el jugador, como tú dices, su carrera es corta y lo que quiere es triunfar y ganar dinero y que le vaya bien. Supuestos como los de la cesión. ¿Alguien piensa que un jugador que está cedido con un club va a jugar menos para no perjudicar al equipo en el que está cedido? Al revés, lo que quiere es demostrar su valía para que ese club o bien lo coja u otro club lo quiera fichar. El caso es como el que dice de que un fondo tenga varios jugadores en varios clubes y que estos clubes vayan a coincidir en una competición importante. Es que pensar que puede haber un supuesto ahí en que el fondo le diga a un jugador, oye, juega poco para que o déjate marcar para que triunfe, yo creo que eso es por ejemplo, ese malestar de la afición valenciana. Pero eso es otra cosa. Se trata de renovar al entrenador. Es que dicen, no queremos un entrenador de ese fondo. Pero eso, yo creo lo de Valencia... No, pero eso sí, eso es lo que yo he seguido por los medios de comunicación. No querían un entrenador de ese fondo, ¿o no? Esa era una premisa. Pero eso yo creo que es otra cuestión, yo creo que es de la pues forma algo, es que se mezclan... Está controlado, es decir, está controlado por... En su momento se parecía que todo era fenomenal, que Lin compraba el club, ahora se ve que no, que Lin, pues en fin, tiene alianzas y se deja... O lleva los negocios conjuntamente con un agente, con este fondo de inversión, y bueno, y todo lo que le da lo acepta, pero es otra cuestión, es la gestión del Valencia, eso es lo que es criticable, no el fondo. El fondo, lógicamente, trata de colocar a sus jugadores y a sus entrenadores, eso es lógico. Sí, pero yo, por lo que intuyo, la afición está descontenta con que hay tantos jugadores de un fondo. Yo también.
Europea. Yo creo que da Porque yo vislumbro. se desvirtúe lo deportivo con lo económico. En el Valencia, por ejemplo, está Mérito y está Méndez, entonces tú dices, ¿en qué medida este señor le interesa cada año que salgan y entren? ¿En qué medida Otamendi se ha ido? Porque en la medida que sale... Hombre, claro. Es que, a ver... ¿Dónde está la parte deportiva y dónde está la parte económica? Eso es lo que yo creo Ese es el problema de la los equipos donde se prestan a este juego ¿Por qué? suelen ser escaparates, servir de escaparates al fondo para que esos jugadores se foguen y se hagan ver, duren una temporada y el que despunta a la temporada siguiente está fuera. Entonces, claro, la afición está descontenta con eso. Y si se descapitalizan, se van 4 o 5 en la misma temporada, pues había equipos. El Atlético de Madrid iba fenomenal hace 2 temporadas, ¿no? A la temporada siguiente, pum, desbandada y ya no ha vuelto a ser el mismo. Eso la afición, pues, se enfada. Pero gracias a los fondos también pudo ir primero. Claro, sí, sí, Es que sí. también hay que ver el otro lado. Falcao también jugó en el Atlético de Madrid por eso. A lo mejor no hubiera jugado. Sí, pero igual Falcao sin los fondos no vale 60 millones. Sin los fondos Es que Falcao... luego- ¿Cuánto ganó el Atlético de Madrid por Es la burbuja. Nada. No. No, digo, por títulos y por cosas, eso les da dinero. Sí, también. pero que podía jugar igual, es decir, el problema es que Falcao con los fondos vale 60 y sin los fondos igual vale 30. Cristiano, Ya, pero el fondo te lo trajo, a lo mejor si no llegase por el fondo no hubiera sí, pero igual Pero yo no digo que el fondo sea bueno, No, yo digo que el no, fondo no. tendrá cosas muy malas, pero alguna buena Es lo que yo he cosa. dicho, que acrecenta la burbuja económica y el dinero se lo lleva a otro. Pero la Se lo burbuja, llevan económica, otros. la burbuja económica se creó antes. A lo mejor el modelo de Pero, fútbol es el que a ver, está no bien. pinchó en España por los fondos. Sí, pero que a lo mejor... Sí, Y a lo mejor tenía que haber sí, pinchado pero con la los pisos. solución no es prohibir los fondos, sino que no haya más burbuja. Porque si la cuestión, no, los fondos vienen porque la burbuja es insostenible. Entonces otra salida más que... Sí, pero como no pincha gracias a que hay fondos, entonces se paga por Falcao, o sea, digo, Ya, Falcao, pero- cualquier, el doble de lo que se debería pagar. Claro, pero el Y análisis... eso que se lo lleva al Sí, fondo. pero el análisis tiene que ser, yo creo que no solo que el fondo es malo, sino Lo que que el ha modelo favorecido- es malo. Ya sé. Lo que Son pasa- opiniones, ¿eh? Hombre, claro, Son sí. opiniones. Y se pueden ver y la cuestión a lo mejor de límites, pero también es cierto que a lo mejor ha favorecido, porque pues, Sí, pero es que si se quita el fondo pero se sigue con el mismo modelo, al final no será el fondo, será otra cosa. a lo mejor el conjunto, yo que en el mundo del fútbol yo no sé mucho, pero a lo mejor todo ha sido para bien, porque nuestros jugadores muchos se han tenido que largar, porque aquí han llegado muchos de fuera, de Sudamérica en fondos, y se han tenido que largar, a lo que al principio podría, a otras ligas, la inglesa, la francesa, tal, lo que al principio podía ser un hándicap, pues luego ha resultado bueno, porque han adquirido madurez y luego gracias a eso pues han ganado la Copa de Europa, el Mundial, etcétera. Pero Yo creo que Luego- los fondos no son malos, no. ¿no? Y los fondos son una fuente de financiación y en este momento es bueno que entre fondos en el capital social, en financiación de futbolistas. Yo creo que es buenísimo. Lo que incluso aquí yo creo que lo que estamos un poco en contra es que no tengan ninguna injerencia sobre la relación laboral. Es decir, que financien al Atlético de Madrid para fichar a Falcao me parece fenomenal. Pero que esa financiación al final incida en el contrato de Falcao y en su futuro profesional es lo que yo personalmente estoy en contra. En la financiación, perfecto, que entre todo el dinero del mundo, que Peter Lim entre todo el dinero del mundo a Peter Lim y otros equipos, y hay otro señor que me parece muy bien, pero que eso no esté ligado luego al futuro profesional de un futbolista. Yo es lo único que... Y transparencia, Claro, transparencia y luego ciertos límites, pues como apuntaba la liga, que no se pudiera disponer más del 50%, porque entonces es tuyo el jugador, y entonces si es tuyo ya, y luego limitar también el número de jugadores por equipo, incluso a lo mejor tener alguna regla para limitar que se pueda invertir en varias plantillas simultáneamente, no sé, que participarán en la competición, límites. Que bueno, el tema de la tercera que tú has dicho, la libre, es decir, que financia un club, Claro, es que no lo ideal. que puedan hacerlo en 4 o 5 o el 50%. Tú si quieres, lo que puedes decir es yo te financio este futbolista, pero si lo vendes en ese momento me devuelves el préstamo, como es como una vivienda. Yo compro mi vivienda, pero si la vendo enseguida devuelvo el dinero que me queda, ¿no? Entonces yo creo que eso sí puede estar ahí, no es que incida en... Pero otra cosa es participar en el beneficio de un trabajador ajeno, ¿no? Entonces ahí es donde... Claro, es que además eso a mí me llama muchísimo la atención. Soy laboralista y entonces como laboralista me chirría todo, ¿no? Que un jugador
sus derechos económicos tienen un tercero que condiciona su carrera laboral cuando en el ámbito laboral eso es una cesión de trabajo, de mano de obra, y es ilegal como una casa, no cabe la cesión de mano de obra. Y aquí además es la cesión de mano de obra a favor de una persona que es que encima no te puede alinear porque no participa. Es decir, tú estás vendiendo como una especie de tu alma al diablo, en cierta medida, si luego no controlas tu carrera. Es decir, que yo me coloco en la posición del jugador y yo quisiera ser lo máximo libre. Sé que no lo seré, porque siempre tengo que tener un contrato y el club me va a tratar de limitar mi libertad, pero yo voy a intentar ser lo más libre posible porque sé que tengo 13 años, no más. Y ahí quiero tener libertad para poder fichar porque me da la gana, aunque a lo mejor me pague menos, porque sé que ahí es donde voy a conseguir mejores contratos de futuro, de imagen, de etcétera, etcétera. Pero si he vendido mi alma al diablo a un fondo de inversiones que va a controlar mi carrera y al año siguiente me va a obligar a irme cuando no me quiero ir, ¿qué es de Falcao? ¿Qué ha sido de Falcao? Pues perdón, buen jugador, pero yo no le oigo ya en los medios de comunicación, ¿no? ¿Dónde disputa? Y seguramente... No todos los casos son así, de cortar la carrera de un jugador. El fondo puede servir para mantener un equipo. No cortar, sino... Imaginemos que un jugador progresa muy bien y el club simplemente es que no tiene fondos. El recurso a los bancos es algo complicado porque los bancos no... En la mayoría de clubes, hablando de los quitando los más importantes, no prestan dinero porque no tienen garantía de recuperar nada. Entonces, podría aparecer un fondo que dijera, muy bien, aguanta al jugador para que progrese y el día que lo puedas vender a más precios, saldrán beneficiados los dos, pero yo te permito que el jugador lo mantenga el contrato aquí porque si no vas a tener que vender porque tus deudas no te permiten continuar. Quiero decir que hay un montón de supuestos y como dice Santiago, hay muchos casos en que si lo que se trata es de participar en el dinero cuando el club vende, y vende cuando tiene que vender, y es una decisión del club que en principio no tiene por qué estar influida por otros criterios que los económicos, como lo están todos los traspasos muchas veces, pues no le veo el inconveniente. Otra cosa es que haya abusos, corrupción, eso sí, evidentemente, eso hay que perseguirlo, pero prohibirlo en absoluto es como los agentes, se han regulado, tú dices, en este caso la prohibición absoluta no porque tiene otras alternativas, es que esta es la actividad de los fondos, no tienen otra posible, no pueden invertir en los clubes porque eso no da ningún tipo de rendimiento y están invirtiendo cantidades importantes. Entonces, ¿por qué no regularlo? Que sería la alternativa, en lugar de prohibirlo absolutamente. Los agentes también tienen supuestos en que puede haber un agente muy importante que tenga dos jugadores jugando en equipos que disputen una final, por ejemplo. Había un caso, por ejemplo, ¿os acordáis? Carvajal y Toldrá salió cuando la final del Madrid y el Valencia tenían 11 jugadores en los dos equipos. Y eso salió en la prensa porque eran dos agentes, trabajaban juntos y eran muy importantes. Claro, pensar que ahí puede haber un supuesto de... o los propios agentes tienen interés en que sus jugadores o bien acaben para fichar con otro, porque entonces cuando ellos pueden hacer caja, o bien sean renovados lo antes posible. Pensar que eso influye, claro que influye, todo influye, ¿no? Pero se ha de prohibir por eso, ¿no? Se puede hacer regular, como se hace en el tema de los agentes, y no prohibirlo de modo absoluto, porque estás metiendo ahí supuestos que pueden ser perfectamente lícitos a mi juicio. Yo los he conocido, en que no existe ningún... Los jugadores no sabían ni que tenían un fondo a lo mejor sobre sus derechos, pero es que eso no le influye en nada. Es como decir, de quién es la propiedad de un club que tiene tus derechos federativos. Bueno, es que a lo mejor los jugadores no saben ni quién es el inversor de ese club, ni ese dinero dónde está, ni dónde puede ir ese dinero una vez se le venda. Es que eso, a jugar en el fondo lo que quiere es jugar, triunfar y que le vaya bien, y es muy raro que esos intereses no coincidan con los del club, del fondo. Realmente lo que quieren es jugar, progrese. Y cuando se tiene que vender, pues no tiene dinero, se le vende. Pero en principio esas son las reglas del mercado que rigen este negocio. Fuera supuesto, ya digo, sí, pues se puede regular. No, hay equipos que no tienen jugadores de fondos, que no se prestan a ese juego. ¿Quién qué? Hay equipos, clubs, que no tienen jugadores de fondos. Sí, pero porque tienen una capacidad económica, muchos de ellos, y esa sería otra discusión, ¿quién promueve eso? ¿No? Yo considero que es mejor repartir mejor el dinero de la publicidad del fútbol. Por ejemplo, hay una cosa curiosa y es si un jugador se le detecta una micropartícula en sangre, se ha dopado y tiene que ser criminalizado y expulsado de por vida de la... Es decir, ya presuponemos que adultera la competición, que no deja de ser cierto, y que ante jugadores de 11 contra 11, de un fondo contra otro fondo, etcétera, no nos parezca siquiera que pueda existir. Es decir, es defender el mundo competicional deportivo, defender el mundo mercantilizado del deporte. Y si nos metemos en esa línea, esa mercantilización quizá en una esfera determinada que puede tener una aceptación o no, pero desde luego de ahí hacia abajo, que es lo que estamos hablando de protección de jugadores o incluso desde muy niños, quizá debería haber una restricción incluso más fuerte de la que estamos
en este momento planteando. Es una opinión así un poco como contrasentido del mundo en el que nos estamos moviendo. Una micromolécula es la adulteración máxima del deporte, que no deja de ser cierto, y unos fondos de inversión parece que son, pues sí, quizá el fondo, los 7.200 millones que decía KPMG que movía el deporte profesional, o el fútbol en este caso profesional en España, pueden tener esa fuerza de livianizar esa influencia, pero quizá sería también una cuestión un poquito a plantearse sobre la mercantilización y sobre... Oye, el ejemplo de Gazprom, por ejemplo, que financia lo pusieron el otro día en una... ¿De quién? Gazprom, que es una empresa... ¿La de gas? De gas. Sí, financia es sponsor o patrocinador de la UEFA, y al mismo tiempo hay equipos que participan en la Champions que están patrocinados por el mismo... Eso no da lugar a pensar. Y que no da lugar para pensar, y que no será cierto que mal pensemos con todos los antecedentes que estamos viendo. Por lo que dices de la libertad que el jugador quiere tener y tal, que yo sepa, hace poco el Valencia expulsó a un montón de agentes o pseudoagentes que se dedicaban a pulular por sus entrenamientos de los chiquillos de 14 y 15 años que no tienen capacidad, ni ellos ni sus padres, pero ahí estaban. ¿Qué hacían allí? ¿Qué hacían esos agentes? ¿Alguien lo sabe? Ojeadores. ¿Eran ojeadores? ¿Ojeadores? ¿Ojeadores de otros clubes o...? ¿Ganar dinero? Sí, ¿y cómo lo están ganando? Lo digo porque están buscando capturar derechos futuros. Tú piensas que futbolistas a lo mejor hay 10.000 que podrían valer, y luego al final llegan 1.000, por una serie de circunstancias o por lo que sea. Entonces esos padres están mirando a ver si su hijo llega a ser un profesional y tal, y esos agentes, vosotros lo conocéis mejor, están por ahí pululando. Al final los tuvieron que mirar, creo que los han vuelto a admitir. Y estamos hablando de chavalines de 14 años, y por ahí estaban. ¿Qué hacían allí? ¿Qué estaban ofreciendo? A mí los representantes que me dan... ¿Qué estaban ofreciendo? Los PlayStation, móviles, iPhones, lo que dan todos los representantes. Y lo que los niños quieren que tengan representantes. Y lo que ellos dicen en el vestuario me lleva a cabo. Y los padres los más encantados de que su hijo tenga. Claro. Todos los padres sueñan con que su hijo... De comer o que haga famoso o... Bueno. Sabe muy bien. que salga campeón. Que triunfe. Bueno, pues nada, pues vamos a dar... ¿Qué hora es? ¿Queréis que hagamos un descanso? ¿Un descanso de cuánto? ¿De 15 minutos? ¿O de 20 minutos?